estamos en la Dirección General del Metro y vamos a hacer algunas entrevistas y nos van a dejar entrar al centro de mando, centro de control, y vamos a ver qué es lo que se gesta ahí. Y también, por supuesto, y desde luego, vamos a ver qué onda con esos supuestos fantasmas que aparecen en ciertas horas en el metro. ¿Será que en verdad existen los fantasmas? Acompáñenos. Hoy día el metro es sin duda la referencia de muchos mitos y leyendas urbanas, historias de vida y acontecimientos perturbadores, pero de todas ellas, las que más impacto tienen son esas que se refieren a los fantasmas. Se dice que existen testimonios de personas que han tenido experiencias, o al menos es lo que aseguran. Hemos venido hasta el centro de control para que nos expliquen el posible origen de algunas de esas supuestas actividades paranormales. Tenemos al ingeniero José Antonio Torres Ibarra, asesor técnico del director general del sistema colectivo, que nos explicará algunos detalles sobre estas supuestas fantasmogénesis. Yo soy César Buenrostro y esto es Evidencia X, investigación sin superstición. Estamos en lo que se le llama la casona del metro, aquí en Delicias, y quisimos tener este escenario porque vamos a platicar sobre esos fantasmas que aparecen en el metro. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los produce? ¿Cómo se hacen? Pues vamos a tener la parte prácticamente científica con el ingeniero que nos va a platicar sobre ciertos sucesos que ocurren después de ciertas horas. ¿No es así? ¿Es correcto? Han circulado muchas historias, muchas leyendas respecto al metro, como creo que ya ha de conocer algunas, pero sobre todo sabemos que siempre que llega la noche se producen ruidos extraños dentro, no sé, de casas, y el metro no está exento de eso. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe a qué se debe concretamente este tipo de experiencias? Sí, mira, de hecho existen muchas leyendas. Ya sabes que cada dependencia, cada instancia, cada empresa genera sus propias leyendas, ¿no? Culturalmente así ocurre. Y específicamente en el caso del metro, si analizas cada una de esas congojas, esas leyendas, prácticamente se dan normalmente después del corte de corriente o en horas muy avanzadas del día. Como sabes, el metro, pues, proporcionamos servicios de las 4:30 de la mañana hasta las 0:30 horas. Prácticamente 24 horas, 20 horas. 20 horas. Las 4 restantes son no para descansar prácticamente, ¿verdad? Para dar mantenimiento tanto a las instalaciones fijas, las vías, subestaciones eléctricas y sobre todo para dar mantenimiento a todas las estaciones, ¿no? Y lo que ocurre es que tenemos personal que diariamente al corte de corriente debe hacer recorridos entre las interestaciones con el propósito de verificar en qué condiciones se encuentran las vías, que no estén fisuradas, los aisladores que no tengan brincos de corriente, cualquier obstáculo que pueda impedir el tráfico seguro de los trenes, también es retirado, se hacen obras de mantenimiento, inclusive de obra civil, y en general la gente trabaja después del corte de corriente. ¿Y es ahí donde se producen los fantasmas? Generalmente así es. O algún tipo de manifestaciones. ¿Pero por qué ocurren estas manifestaciones? Vayámonos con las visuales. Sí. De repente si hay alguien que nos dice, ay, yo vi, porque a mí siempre me dicen, tú no crees, pero yo lo vi. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que le dice la gente? ¿Qué es lo que ve? Bien, mira, la mayoría de los casos de los que tenemos conocimiento, inclusive ha sido vivenciales, claro, de muchos compañeros trabajadores que son además muy respetables, gente que no es dada a la fantasía, pero sin embargo, por el medio ambiente se da ese tipo de fenómenos. Mira, lo que ocurre es que en un centro en el cual la principal energía es la energía eléctrica y sobre todo de voltajes muy elevados, lo que provoca es inclusive corrientes parásitas después del corte de corriente. Esas corrientes parásitas se pueden quedar sobre los componentes de metal, que en este caso es la pista de rodamiento, y también la barra guía o los rieles de seguridad, que son metálicos, y con esos transportan la energía durante el turno en el que está energizada el sistema. Pero una vez que lo cortas, quedan corrientes parásitas que nosotros denominamos, y que cuando brincan de un ángulo metálico hacia otro, ese brinco de corriente, pues la gente de inmediato lo asocia con... Da la impresión de que es algo visual, ¿no? Que es algo visual,
que a lo mejor es un fantasma o es otro tipo de fenómeno que, como no tiene una explicación, de inmediato lo asocian a un fantasma, ¿no? Claro, además estamos hablando que hay condiciones adecuadas. Esto es, la luz no es tan intensa como la vemos cuando estamos en los andenes, es un poquito más bajo. Esto hace que esas energías parásitas puedan ser un poco más visuales, ¿no? Es correcto. Sí, y inmediatamente ocurren así como un flachazo, y es donde la gente le da la impresión de que ha visto un fantasma, ¿no? Es correcto. Bueno, ahí está una explicación, pero también tenemos, a ver, como me dicen a mí, a ver, explíqueme entonces qué son esos aullidos que pasan en la noche, esos gritos, esos lamentos que hay y hasta arrastres de cadenas. A ver, explíqueme. Bien, mira. Por favor. Con mucho Gracias. gusto. Adicionalmente a lo que te mencionó, que los campos magnéticos, inclusive de las corrientes parásitas, cada vez que hay un corte de corriente, si tú te imaginas un transformador, inclusive un circuito que abre y cierra la corriente, escuchas un brinco muy fuerte, así como las películas de fantasmas que empiezan a brincar de un polo a otro, los arcos eléctricos. Entonces, cuando tú cortas la corriente, se escucha un chasquido bastante fuerte, bastante intenso. Y más en el metro, ¿cuánto se maneja de voltaje? Bueno, normalmente recibimos para estas líneas que tuviste de 85,000 volts y tenemos equipos de transformación que lo bajan a 15,000 volts y esos se transportan hacia las líneas 1, 2 y 3, particularmente en ese nivel de energía. Pero lo que ocurre también, recuerda que tenemos muchos componentes metálicos. Conforme desciende la temperatura o se incrementa, se escuchan tronidos. Con unas temperaturas muy elevadas, los metales se expanden. Inclusive tenemos que llegar hasta liberar los esfuerzos que se generan precisamente por esa expansión, que a veces si no lo liberas, inclusive algunos rieles, los hemos visto en la línea, que inclusive hace cuenta que es una charamusca, se han levantado, se han roto los rieles precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces debe producir un ruido bastante intenso, Un ¿no? ruido bastante intenso, o si hace mucho frío, se llegan a romper. Y la ruptura de los metales es un sonido muy especial, muy gutural, pues, digamos. Sí. Y podemos interpretar como como gritos, ¿no? Una queja, un grito, exactamente. Es correcto. Ahí está la explicación de por qué podemos escuchar gritos en algún momento dado dentro de los túneles del metro, para que no se espanten y piensen que sea allí el espanto que está trabajando. Es bien interesante y bueno, nosotros nos dedicamos a desmitificar este tipo de cosas. Muchos ya no tendrán la alegría de ir al metro a buscar fantasmas, ¿no? Pero qué bueno que nos los dice, porque es mucha la fuerza que se imprime, ¿no? En voltaje, como para que todavía estos elementos de fierro, ¿son de fierro colado? La tensión, sí, son de fierro colado. De fierro colado. Y algunos de acero, que es el caso de los rieles. Imagínense, para tener que hacer que se expandan, se contraigan y aparte hasta se lleguen a romper, debe ser una fuerza muy, muy grande, ¿no? Y junto con ella, con esa fuerza, pues el ruido que provoca. Esto sería en cuanto a eso. Pero hay algo adicional, mira, A ver. algo adicional. Recuerda que la mayoría de las estaciones del metro son de tipo subterráneo. Sí. Son túneles. Entonces, el fenómeno, el efecto pistón que llamamos del empuje de los vientos, si tú entras inclusive por unas lumbreras, el caso de línea 7, que están a 35 metros en promedio de las estaciones, entra el aire del exterior, entran por unas lumbreras y el desplazamiento de los vientos, que inclusive tú lo percibes en el bosque. Si el viento es muy fuerte, lo que estás escuchando es el movimiento de las hojas. Claro. De las ramas de los árboles. Y en los túneles del metro lo que estás escuchando es el eco que se genera en las concavidades, producto de las mismas excavaciones. Entonces, sumando todo ese tipo de factores, te da la sensación de que hay fenómenos paranormales, ¿no? Claro que sí. Bueno, amigos, pues ya escucharon, esta es una explicación ya desde el punto de vista científico, estamos hablando con el ingeniero, y esto es lo que sucede realmente en el metro cuando escuchas esos lamentos y cuando crees ver esos fantasmas. No se despeguen, continuamos aquí en Evidencia X. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete, activando la campanita de las notificaciones. Mi nombre, César Buenrostro, y esto es Evidencia X, investigación sin superstición.